Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos una semana más. Hoy les traigo un tema que creo que está, desgraciadamente, de eterna actualidad, porque cuando hablamos del dolor, pues prácticamente es una cuestión en la que no pasa, sino un día, no pasa una semana sin que tengamos referencia, ya sea por experiencia propia o por alguna persona cercana. No les digo nada ya si vemos la tele como la vemos con tanta frecuencia como se hace actualmente, lo cual, como ustedes saben, los asiduos del programa, soy un acérrimo enemigo de ver la televisión por verla, porque ver la televisión, bueno, es dolorosísimo, porque está todo el día lleno de malas noticias, lo cual también duele. Caso es que el dolor, cuando solo nombrar la palabra ya uno se siente a veces medio raro, porque se trata de algo desagradable y algo que aparentemente no sirve para nada, solo para hacernos sufrir. Digo aparentemente porque esto no es del todo cierto. Hay casos concretos, lo voy a desarrollar también a lo largo del rato que les voy a hablar del tema del dolor, cómo está el tema, el dolor llamado fisiológico o transitorio, que como la misma palabra lo dice, es algo momentáneo y es algo natural. Es el típico caso de cuando nos pinchamos con una aguja o con una púa, de una palma, de lo que sea, pues ahí hay un dolor y este dolor nos avisa, es un dolor protector porque nos avisa de un peligro o nos enseña que eso es peligroso. Esto es el aprendizaje por el que pasamos todos de niños. Tocar un cacharro caliente, aparte de que, bueno, que la quemadura puede ser grave, pero ya yo lo he hecho con mis hijos, decir, no, déjalo que lo toque para que aprenda lo que es el caliente que quema y ya sabe que ahí no tiene que volver a tocar. Quiere decir que es un dolor que en el fondo se convierte en un mecanismo de supervivencia, porque si no sintiésemos dolor, bueno, pues estaríamos tan panchos ante una agresión, entonces seríamos más vulnerables, seríamos más débiles y estaríamos más indefensos. O sea que este dolor, este pequeño dolor, vamos a decirlo así, porque además, si no fuese así, ya su aspecto potencialmente positivo o su aspecto protector no sirve para nada, ya les digo, no es un dolor totalmente inútil. Pasando ya a a la definición de la palabra dolor, bueno, pues hay muchas, como en todo este tipo de cosas, y sobre todo una palabra tan amplia, tan sencilla y tan concreta, pero al mismo tiempo tan amplia, porque todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de dolor, pero hay muchos tipos de dolores, hay muchas circunstancias que influyen sobre el dolor y pues hay muchas experiencias, digamos que tantas como seres humanos, cada uno vive el dolor de una distinta manera y también la vive de distinta manera según la causa del dolor y según las circunstancias propias de cada uno. Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia pues nos dice que dolor es aquella sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. O sea, la causa puede ser externa, hemos hablado de un pinchazo, pues un golpe, lo que sea, o causa externa, una inflamación, una infección, un flemón de un diente que está cariado, un diente que está picado, un cólico abdominal, eso viene del interior, que afecta a una parte del cuerpo que es molesta y aflictiva, o sea, que nos aflige, que nos afecta nuestro ánimo. Pero es más, la Real Academia dice al mismo, como otra definición de dolor, que es un sentimiento, pena o congoja que se padece en el ánimo, o sea, que ya directamente lo relaciona con el humor, como les hablé en otro programa, y lógicamente el dolor genera mal humor. Como saben, el dolor no sirve para nada, salvo el ejemplo que hemos puesto, y salvo gente, saben, todos habrán oído de lo que es el masoquismo, pues son gente que disfruta, al parecer, con el dolor. Son esta gente que, en fin, son prácticas medio ocultas, no debería ser así, cada uno que haga lo que le dé la gana, mientras los haga voluntariamente. Pero gente que usa mucho cuero y látigos y cosas así, es el sadomasoquismo. O sea, sádico es aquel que disfruta viendo sufrir a otro, disfruta con el dolor ajeno, y masoquista es aquel que sufre con el dolor propio. Pero en fin, son casos extremos. Bueno, hay gente también un poco sufridora, que les voy a contar. Hay gente que le gusta que le den caña, sea, no digo caña de que le den cachetones, pero en fin, hay sufridores y sufridoras en este mundo que parece que también lo podíamos definir como un cierto tipo
de masoquismo. Pero cuando ya nos metemos en el terreno de los expertos, y no les hablo de los médicos solamente, como es mi caso, sino todas las personas relacionadas con el dolor, pues se ha llegado a un consenso, se ha llegado a una definición, que es la que hoy en día está más en boga, y que habla de que el dolor es una experiencia, y perdonen por la frasecita, pero se las voy a picar menúo, se las voy a explicar. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular de un tejido del cuerpo, ahora me lo extenderé más, asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Toma ya la definición. Bien, paso a explicársela. Una experiencia sensorial y emocional. Está claro, sensorial es por el sentido del tacto. Cuando tocamos algo que duele, pues oye, retiramos la mano. Esto es una experiencia sensorial. Emocional, ¿por qué? Porque nos aflige, porque nos afecta a nuestro ánimo, a nuestras emociones. Desagradable, no hay que darle más vuelta. Asociada con un daño tisular real o potencial. Daño tisular es una expresión técnica que dice daño de los tejidos. O sea, puede ser la piel, puede ser el tejido muscular, podemos rompernos un hueso, o sea, si está afectado el tejido óseo, podemos dañarnos los nervios, está afectado el tejido nervioso, etcétera, etcétera. O las vísceras, los órganos internos, el estómago, el intestino, etcétera. Y dice real o potencial porque el dolor, en muchos casos, como he dicho antes, es un aviso de que pasa algo. O sea, tenemos un cólico y ese cólico o se nos pasa porque es un dolor transitorio, porque hemos comido algo que nos ha caído mal, o hemos cogido frío en la tripa. Otro caso, o bien es una apendicitis que está empezando. Entonces ese dolor nos está avisando de que, oye, aquí hay algo mal. Si ese dolor no cede, sino que al revés, va a más, y aparte se te pone la tripa dura y vomita, oye, pues corre para el médico, porque ese dolor de tripa puede ser una apendicitis, puede ser un cólico de la vesícula, que es dolorosísimo, y un dolor de cólico nefrítico es terrible. O sea, ese dolor nos está avisando, quiere decir que es un daño real o potencial. Todavía no se ha producido el daño real, es potencial porque nos está avisando el dolor de que algo pasa. Y lógicamente, si no lo ponemos remedio, el daño va a ser real y lógicamente no solo el dolor en general va a ser superior, sino las consecuencias, por supuesto. Y luego, la coletilla final de la definición que dice que el dolor es una experiencia sensorial o emocional, bla, 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 o descrita en términos de dicho daño. Está haciendo esta parte de la definición de la palabra dolor, hace alusión a aquellos dolores que los médicos, la ciencia en general, a veces no nos sabemos explicar. No hay una causa clara, no hay una correlación entre un estímulo doloroso claro, o sea, entre un mecanismo que produce el dolor. Pues un diente cariado, picado, te produce un flemón y te afecta a la raíz del nervio y ves a todos los santos. ¿Bien? Desde los dolores más terribles que hay. Pues el dolor de oídos, que también es un dolor jodido y que afecta sobre todo a los niños, pero también a los adultos, y suele ser nocturno, pues la causa es una otitis. Pero estos son dolores donde el paciente habla de que tiene dolor y al final no, a ese paciente hay que creerle desde el principio. Luego están los simuladores, esa es otra película. Simuladores, gente que simula dolor pues para ir a trabajar, o estudiantes para ir al cole, etcétera. Esa es otra historia. Pero eso de descrito en términos de dicho daño, y no le doy más vueltas a la definición, viene referido a estos casos más complicados de valorar, más complicados de diagnosticar y donde no se identifica una causa clara que nos explique ese dolor. Como ven, las definiciones son muchas, pero lo que también acepta hoy en día todo el mundo es que el dolor, y estamos todavía definiendo la palabra dolor o lo que es el dolor, tiene tres componentes básicos. Uno, que es el sensorial o sensitivo, del que ya hemos hablado. O sea, es un impulso que nace de una serie de receptores. Receptores son una serie de células que tenemos en todos los tejidos del organismo, que se llaman nociceptores, y que nos avisan del dolor. O sea, son los que nos informan de que esto duele. Entonces, el componente sensitivo o sensorial del dolor es aquel que simplemente nos dice que esto duele y hace referencia a las cualidades estrictamente relacionadas con el sentido
del tacto con el sentido del dolor en este caso. Nos dice dónde está ese dolor, lo localiza, nos dice la calidad, nos habla de la calidad de ese dolor, si es un dolor punzante, o sea, de que nos estamos pinchando, es un dolor quemante, nos quemamos, si es un dolor urente, es un dolor sordo, difuso, en fin, nos habla de la calidad, nos habla de la intensidad, por supuesto, que es más leve o más grave, y de las características temporoespaciales. O sea, el dolor sabemos rápidamente por de dónde vienen esas fibras que nos envían la información al cerebro, pues que nos duele aquí o nos duele el ñoño gordo, ¿no? Y pues si ese dolor empezó poco a poco hace ya un par de días, o es un dolor que lo tenemos nada más que hace media hora. Ese es el componente sensorial o sensitivo del dolor. El otro componente es el que los expertos llaman cognitivo-evaluativo. O sea, cognitivo, esa palabra complicada, viene de conocer, de conocimiento. Evaluativo, como ustedes pueden deducir, de evaluación. Entonces, ese componente del dolor es el que analiza e interpreta el dolor en función de lo que está sintiendo la persona que lo sufre y de lo que lo puede ocurrir. Tiene que ver, está claro que tiene que ver con la personalidad de la persona, de cómo ha sido educada, de en qué entorno se ha criado, porque no todo el mundo vive o experimenta el dolor de la misma manera. O también una persona que sufre un estímulo doloroso similar no lo vive igual en todo momento, depende de sus circunstancias. ¿Entiendes? Entonces, es lo que nos informa, o sea, así como el dolor, el componente del dolor sensorial es el ay puro y duro, o sea, es el ay nuestro, ay, esto me ha dolido. Pues este componente cognitivo es el que nos dice, ay, esto quema, no lo voy a tocar, ya he aprendido que esto quema, o ay, tengo un dolor, ¿qué significará esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese componente del dolor que nos genera, lógicamente, preocupación. Y el tercer componente es el afectivo o emocional, del que también hemos hablado. Hace referencia a nuestras emociones frente a un estímulo o una sensación dolorosa y cómo influyen estos estímulos en la interpretación que nosotros hacemos del mismo, ¿no? De ese estímulo. Está claro, este componente se solapa un poco con el anterior, que no vive el dolor de la misma manera. Estamos hablando del mismo dolor, o sea, el mismo pinchazo con la misma aguja, con la misma intensidad, con la misma aguja no, porque es antihigiénico, se pueden infectar. Ustedes me entienden. En una persona no produce el mismo dolor este pinchazo en una persona depresiva y que ha sido maltratada, que no produce el mismo efecto que en una persona optimista y que ha sido querida, ¿no? Que ha nacido con cariño y con tal. Lógicamente, este componente también es muy importante en el dolor. Es el ay, qué desgraciado soy, o esto solo me ocurre a mí. O sea, son gente que lleva una existencia por H o por B más desgraciada, más triste, más dolorosa. Y aquí sale la palabra otra vez. Y por tanto lo viven de una forma distinta. También, cuando hablamos de dolor, en relación con este componente emocional o afectivo, pues está el tema de que hay gente que se rebela contra el dolor, dice, oye, yo no tengo por qué sufrir este dolor, tengo que hacer algo para quitármelo, y hay gente que se resigna porque dice que el dolor cura y que es bueno y tal, y que el dolor es un tema de penitencia, y ya entramos en temas de religión, que no quiero, o lo mismo que es luchar o ser sumiso, ¿no? Gente que dice, no, pues esto me ha tocado a mí porque he sido malo, y todas estas tonterías morales que todavía se siguen estilando en determinadas creencias y que todavía se sigue educando a muchos niños en estas creencias. No solo, lógicamente, influye aquí la personalidad del sujeto, sino también los factores culturales, o sea, los factores del entorno, de cómo, ya lo dije, de cómo nos han criado desde pequeños, de cómo se vive ese dolor en la sociedad. Ya les comenté antes el tema de la televisión y ahora tiene que ver, no lo tenía en el guión del programa. Saben que también me gusta improvisar y contar anécdotas, hacer incisos a lo largo del programa que sean interesantes o que sean graciosos o que les hagan más ameno y más llevadero todo el rollo que les suelto todas las semanas. Pero
Hoy en día, como todas las noticias se transmiten tan rápidamente y desgraciadamente las noticias que venden suelen ser en una buena proporción noticias desagradables, bombas, muertos, violaciones, incendios, asesinatos en masa de un loco que ha cogido la metralleta y se ha cargado a 17 compañeros de clase, pues todo eso es un dolor que nos está transmitiendo la televisión y con lo cual también es nocivo. O sea, eso tiene que ver con el entorno cultural. Una persona que no tenga televisión, pues no sufre tanto. Porque en la radio no es tan fácil transmitir dolor. Sí, podemos contar una telenovela como las que se hacía antes, que se siguen haciendo con bastante realismo, pero nada que ver con una imagen, nada que ver con el impacto y con el efecto que sobre nuestras emociones y sentimientos tiene una imagen. Una imagen, volvemos al dicho, de siempre vale más que 1000 palabras. Pues muy bien, una vez que les he intentado desmenuzar, que les he intentado explicar un poco los distintos componentes del dolor, los distintos enfoques de cómo definir ese dolor, voy a pasar a hablarle de los tipos de dolor. Pues hay muchísimos, o sea, hay muchos tipos, hay muchas modalidades de dolor y son múltiples y variados. Entonces, claro, podemos clasificar el dolor desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del origen del dolor, pues está claro, postraumático, después de darte un porrazo, pues te duele. Si te golpeas en la canilla o te han dado una patada jugando al fútbol, o te levantaste, pimba, y te diste con la esquina, coño, del mueble de la cocina, que ya dije que no había que ponerlo ahí, y no veas cómo duele. El dolor infeccioso, pues una infección de dientes, ya lo dije antes, una infección intestinal produce retortijones, produce dolor, una herida que se infecta produce pus, produce dolor, el dolor oncológico, el dolor que produce el cáncer, que es terrible, porque es un dolor en muchas ocasiones que no es fácil su abordaje, o que se hace por parte de muchos profesionales, aún hoy en día con mucho pudor. De esto también les voy a hablar. En fin, depende del origen del dolor, pues hay muchísimos tipos de dolor. Según la zona afectada, está claro, pues hay dolor en la cabeza, el dolor de cabeza que es muy frecuente, dolor en las cervicales, el dolor en el pecho, que es un dolor importante de que si no se quitan un par de días acudir al médico por las consecuencias que pueda tener. El dolor en la zona lumbar, el lumbago, también frecuentísimo. En fin, depende de la parte del cuerpo afectada. Según la evolución en el tiempo, pues es probablemente la clasificación más extendida y la más aceptada y la más usada porque es la más práctica. En este sentido, tenemos que hablar que hay pues un dolor transitorio, momentáneo, es el que les comenté al principio, para definir lo que en algunas ocasiones es el dolor, un dolor que denominamos natural o fisiológico. Es un dolor que es protector, que es útil porque nos avisa de que esto es peligroso o nos avisa de que algo está ocurriendo y bueno, y nos puede salvar la vida. Yo de hecho, pues por ejemplo, tuve una experiencia de infancia que era estando malo de la tripa, mamá, me duele la barriga, y mi madre me trajo la mantita eléctrica, aquella famosa. Pues resulta que el niño, fíjense ustedes lo peligroso que son estos aparatos, o que lo eran en su día. Hoy en día los estándares de calidad de todo tipo de cosas han ido afortunadamente subiendo. Pues yo debí dejarme, me quedé dormido con la mantita eléctrica puesta en el máximo, porque tenía un regulador de posiciones, el 1, el 2, el 3 y tal. Lo que sea, pues si el máximo es el 3, fue en el 3 hasta el punto que pasaron tantas horas que aquello se quemó y empezó a quemar el cojín que lo envuelve, ¿no? La almohadita esta, y empezó a quemar la cama. Y claro, yo noté algo raro, noté calor, noté dolor, pegué un bote, vi humo, ¡pam!, desperté a mis hermanos y bueno, y podíamos haber muerto todos asfixiados de humo en aquel cuarto, porque en aquella época dormíamos los 3 varones juntos en la misma habitación, y miren lo útil que fue sentir ese dolor quemante que probablemente me salvó la vida. Este es el dolor transitorio, y lógicamente si el dolor no deja de ser transitorio, sino que dura más en el tiempo, ya de utilidad cero, y lo que hay que hacer es quitar ese dolor cuanto antes, porque nadie debería sentir dolor hoy en día con los medios de que dispone la ciencia, de que dispone la medicina. El dolor transitorio, como les he dicho, es un dolor momentáneo. Luego está el dolor agudo, que es aquel dolor donde normalmente hay una causa clara. Es un dolor donde hay daño tisular importante. Daño tisular, les repito, es daño en los tejidos.
pues una puñalada, lógicamente no hay que darle muchas vueltas, es muy dolorosa. Una quemadura es muy dolorosa y te quema la piel, te quema incluso la grasilla debajo de la piel, y si te llega al músculo, pues ya es una quemadura bastante grave. Un dolor, por ejemplo, de apendicitis, o como dije antes, todos los dolores internos suelen ser agudos, pueden convertirse en algunos casos en crónicos, y suelen ser dolores que van acompañados de una reacción que nosotros llamamos neurovegetativa importante, que el paciente está agobiado por ese dolor, un sudor frío, le da taquicardia, también respira más rápidamente, suele ir acompañado de náuseas, de fatigas, si no directamente de vómitos, el paciente está pálido, está nervioso, y es lógico, ¿no? Este es el dolor agudo. En contraposición, y lógicamente se habla de dolor agudo, hay dolor agudo que puede durar varios días, incluso varias semanas. Y artificialmente, formalmente, se puso el límite de 3 meses para decir, oye, un dolor que se alarga más de 3 meses ya no es un dolor agudo, ya lo vamos a llamar dolor crónico. Y el dolor crónico es cuando hay una persistencia en el tiempo, ¿no? Cuando a lo largo de que han pasado ya tantas semanas, han pasado meses, y este estímulo doloroso no ha cedido. El caso de los casos más frecuentes en nuestro medio es el lumbago, el dolor de espalda, o el dolor aquí de las cervicales. Ese es un dolor puñetero, sordo, ya no es un dolor tan intenso, ya no es un dolor a veces tan localizado, porque no me duele en este punto del cuello, sino que me duele todo el cuello, además me tira para la cabeza, me tira para atrás, para la paletilla, y me tira para el hombro, o en los lumbares te tira por las piernas para abajo, si te comprimen los nervios, y entonces es un dolor ya coñón, ¿no? De estos pesados, difusos, que ya no va acompañado de esa palidez, de esa sudoración, porque ya desgraciadamente nos hemos medio habituado al dolor, pero sí nos va comiendo el coco poco a poco, ¿no? Hablando claro. Nos va ya comiendo la moral, porque no se quita, y venga a ver al médico, venga a ver al especialista, perdón, venga a ver otro médico, y este dolor ya es de otro tipo. Como digo, no tiene este componente neurovegetativo, esta ansiedad, estos nervios, pero sí tiene grandes efectos psicológicos y de comportamiento, acaba afectando al día a día de esa persona y de la gente que le rodea. Suelen ser estos dolores crónicos, hasta el punto que ya se dice que el dolor crónico ya no es un síntoma, el dolor crónico constituye una enfermedad en sí misma y hay que tratarla como tal. Como se pueden imaginar, el enfoque terapéutico, el tratamiento de cada tipo de dolor es, o por lo menos debería ser, muy distinto, ¿no? Por lo menos el acercamiento al paciente, el diagnóstico y el caso que lo hagamos debe ser distinto. No quiere decir que el dolor crónico requiera más atención que el dolor agudo, para nada. Todo lo contrario, en algunos casos pues el dolor agudo normalmente puede ser más grave en poco espacio de tiempo que el crónico. Requieren los dos la misma atención, pero viéndolos como tales, o sea, como una cosa, como que son cosas distintas. Ya les dije, los dolores, por otro lado, y creo que es interesante también que les dé este matiz, sean tanto agudos como crónicos. Normalmente los agudos se dividen o pueden ser superficiales, profundos o viscerales. Superficiales, lógicamente, afectan a la piel y a las mucosas, ¿no? Que son las pieles internas. El profundo ya afecta a los músculos, a los huesos, a la grasa, ¿entiendes? Y cuando ya afecta a los órganos internos hablamos de dolor visceral, porque reúnen algunas características, sean agudas o crónicas, que conviene, o sea, que es importante diferenciar y que normalmente el médico va a identificar con lo que le cuenta al paciente y con la exploración física que le haga, va a saber diferenciar uno de otro. Aparte de estos tipos de dolores que les he hablado, hay dolores de características especiales que por su frecuencia hoy en día y por su importancia conviene destacar aparte. Uno es el dolor que llamamos neuropático. Dolor neuropático es aquel que afecta, ya sea de una manera aguda o crónica, a los nervios, a las vías nerviosas, ya sean periféricas o centrales. ¿Periféricas cuáles son? Bueno, pues los nervios que corren por los brazos y por las piernas, por la cara. ¿Cuáles son los fibras nerviosas centrales? Pues, por ejemplo, las que van en la médula espinal que va por dentro, baja desde el cerebro, bulbo raquídeo, etcétera, por toda la columna cervical hasta la zona lumbar, que es
los nervios que comprimen las hernias discales, normalmente a nivel lumbar, también a nivel cervical, y que es un dolor tan puñetero, tan complicado de eliminar a veces, o que se elimina pero vuelve con relativa frecuencia, y este dolor que ya es crónico, ya se convierte en un dolor crónico, es un caso típico de dolor neuropático. Otro dolor neuropático es la famosa neuralgia del trigémino, las neuritis, ¿no? Inflamaciones de los nervios que son tan pesadas y tan complicadas a veces de tratar. Suele ser dolores de causa poco clara, en algunos casos, el de la hernia discal, pues está claro, está muy bien localizado, y incluso que el paciente, a la hora de describirnos el paciente ese dolor, no lo hace de una manera tan clara como, lógicamente, me duele el oído, me duele tengo un flemón, me duele un diente, ¿no? Y son tratamientos, el dolor este neuropático, que no responde, como otro tipo de dolores, a los analgésicos convencionales. Otro tipo de dolor es el llamado dolor psicógeno. Dolor psicógeno o dolor psíquico, porque es un dolor que afecta a personas con patologías psiquiátricas, personas que padecen diversos tipos de neurosis, de esquizofrenia, de psicosis, y entonces tienen dolores que no tienen una causa clara. Pero, como les dije antes, no hay que menospreciar a estos pacientes. Si hablan de que tienen dolor, es labor del médico, lógicamente con ayuda también de los familiares o conocidos, o personas más cercanas al paciente del que estemos tratando en ese momento, de ese dolor, el que nos tienen que decir, en fin, los que nos tienen que aportar información para poder saber si esa persona realmente lo que nos está transmitiendo es una sensación dolorosa o es un simulador, como dije antes, que también los hay. De todas formas, para acabar el capítulo de la clasificación del dolor y demás, yo aprendí una cosa de estas cosas que se te quedan grabadas durante los estudios de medicina o durante la residencia, el rotatorio en el hospital, que fue un médico que dijo, señores, no olviden que un dolor, cualquier dolor, es una urgencia. Entonces nosotros nos quedamos así, bueno, pero una persona se ha dado un golpe y tal, le duele un poquillo y tal y se le pasa, no... Eso no es ninguna urgencia. Digo, no, efectivamente, coño, decir, coño, eso es evidente, no hace falta darle muchas vueltas. Estamos hablando de un dolor, una persona que acude a la consulta por dolor, aunque ya las conozcamos, no debemos infravalorar ese síntoma en ese momento. Debemos escuchar siempre con la misma atención, pero quizá cuando nos nombren la palabra dolor debíamos poner la antena un poquito más recta de lo habitual. Muy bien. ¿Cómo se trata el dolor? Bueno, pues el dolor se trata no solo con analgésicos, vamos a decirlo así. El tema del dolor se ha convertido para los médicos, para el personal sanitario en general e incluso para los pacientes en algo tan frecuente, para algunos pacientes, lógicamente. Yo afortunadamente, y toco madera, no suelo padecer dolor ni de cabeza ni de nada. Pero para algunas personas es una cosa tan frecuente que en muchas ocasiones, ya sea por los profesionales la prescripción, ya sea por los pacientes el consumo de analgésicos, se ha convertido en algo rutinario e irracional. Es algo que no se razona debidamente. No debemos olvidar que los analgésicos son medicamentos, son drogas y como tales pueden tener y tienen efectos secundarios que pueden ser serios, incluso mortales o letales. Así que hay que tener cuidado con la automedicación y el terapeuta, el médico, que es el que fundamentalmente prescribe este tipo de medicamentos, los analgésicos, debe ser cuidadoso en la elección de los mismos. O sea, que se recetan como con demasiada ligereza, hablando claro. El estudio, les comento como anécdota también, el estudio y por tanto el tratamiento del dolor implica a muchos especialistas. Y se han generado, se han formado en hospitales las llamadas unidades del dolor, o hay incluso clínicas especializadas. En España no debe haber muchos, pero creo que unas cuantas hay, a ver las haylas, clínicas del dolor desde hace unas décadas para acá.
Realmente la medicina occidental se preocupa realmente de este tema a mitad de la década de los 40 del siglo pasado. O sea, hace 70 años, que es cuando una serie de profesionales empiezan a estudiar y a desarrollar las bases fisiológicas y los mecanismos que producen el dolor, cómo llega esa información al cerebro, cómo el organismo lo modula, cómo combate el organismo. O sea, es bastante reciente la mayor parte de la información que tenemos sobre el dolor, y por tanto es cuando se le ha empezado a dar más importancia en sí misma. Siempre se habló, y esto que me hubiera gustado extenderlo más, tampoco, en fin, podría tener otro programa al respecto, sobre los aspectos culturales, sobre los aspectos, como cada cultura, no digo cada raza, pero cada pueblo, incluso como cada religión, qué aproximación, cada civilización, qué aproximación tienen al dolor, porque sería, y es seguro, muy interesante ver las diferencias que hay entre una y otra, cuando en el fondo, aunque la piel sea amarilla, negra o blanca, somos Homo sapiens, o sea, somos de la misma especie animal, tenemos exactamente el mismo organismo con pequeñas variaciones. Pues una es el color de la piel, otro será el tamaño del ñoño chico, en fin, cosas que no son nada relevantes a la hora del tema que nos ocupa. Y, como les digo, hablando de distintas culturas, todavía hay diferencias muy gordas. En este sentido, quiero hacer una alusión a esa cuestión de que no, pues el dolor cura y si te duele pues es que está cicatrizando y tal. Efectivamente, eso es verdad, pero eso no quiere decir que la persona se tenga que aguantar el dolor. A colación a esto también quiero nombrar en el programa de hoy a un colega que no conozco, no tengo el gusto de conocer personalmente, que ha publicado recientemente un artículo en un periódico local de aquí de la isla de Fuerteventura. Y este colega es anestesista del hospital, es un chico italiano que se llama Stefano Fiz, que Stefano nos ha regalado con un artículo que se llama Reflexiones de un anestesista, y es realmente bueno, es realmente recomendable la lectura del mismo, porque como anestesista está muy relacionado con el mismo, además con dolores intensos, dolores que se ven a nivel hospitalario, no los que veo yo en mi consulta de atención primaria, en mi consulta de medicina general, sino que Stefano está acostumbrado a ver dolores más jodidos, más duros, y entonces tiene una opinión más formada probablemente que la mía. Entonces Stefano nos dice, y con lo cual suscribo perfectamente, que hoy en día no hay que soportar el dolor para nada. Lógicamente, siendo anestesista, pues hace alusión a la anestesia epidural y hace alusión a la anestesia epidural en las embarazadas. Entonces, es decir, eso de que el dolor del embarazo es natural y de que parirás con dolor, porque lo dijo la Biblia y tal, está muy bien, porque realmente el parto es doloroso. Y no solo es doloroso, sino que es muy doloroso. Y yo no soy mujer, ni he parido. Pero vamos, las mujeres que han parido son poquitas las que dicen que no les dolió. Hay mujeres afortunadas que bien porque se han preparado mucho o porque tienen un canal del parto. El canal del parto es la vagina. O sea, no lo llamemos, no le demos muchas vueltas. El muy ancho, unas caderas muy anchas, porque ahí hay que pasar también por una serie de diámetros, que es el hueso, no solo es la piel, porque si no, lógicamente, eso se podía dilatar muchísimo más. Hay mujeres que tienen partos con mínimo dolor. Y efectivamente, tampoco hay que quitarle el dolor porque sí a las mujeres de parto. Es una experiencia natural y vale, oye, sí, es natural el dolor, pero entonces, que por eso he traído el artículo de Stefano aquí, les leo literalmente, dice, oye, ¿es necesario aliviar el dolor durante el parto? Pues habrá muchos naturistas que dicen que no, que eso de quitar el dolor es agresividad médica y de que no hay que hacerlo y tal. Entonces, Stefano se pregunta, y yo lo subrayo plenamente, como les dije, ¿por qué frente a cualquier paciente dentro del hospital que está con unos dolores tremendos, la familia, las enfermeras, los médicos, todo el mundo corre para aquí y para allá, se alerta y tomamos las medidas para aliviar este dolor, mientras 2 salas más allá hay una mujer en trabajo de parto que lleva horas gritando y no solo no le hacemos caso, sino que además se puede llevar hasta una bronca? Se puede llevar hasta una reprienda, coño, empuja, cabrona y tal. Como se ponen algunas matronas, o matrones a veces, con todo el cariño del mundo, ellos son profesionales y saben lo que tienen que hacer, para que ese parto sea lo más rápido posible y no haya peligro para el feto como para la madre, porque esto también tiene que ver.
Pero ¿por qué tiene que estar esa mujer horas y horas sufriendo cuando le damos muchísima importancia a eso? ¿Para qué está la anestesia epidural, que está ultra demostrado por todas las sociedades científicas de que es un remedio totalmente seguro, no solo para aliviar el dolor, sino para aliviar el dolor durante el parto? Aquella mujer que no quiera anestesia epidural o que no quiera que le pongan un gotero, un calmante o un dilatador o un dilatador o un contractor de útero para facilitar el parto, está en su pleno derecho, lo debe decir y debe ser respetada su opinión, porque esta es otra. No siempre se respeta, o por lo menos yo conocí casos hace muchos años, realmente hoy en día no lo puedo decir porque no trabajo en hospitales, y donde incluso no se les hacía caso, se decía, sí, esto tal, ponle como a todas las mujeres se le pone un suero porque es importante, no solo para ponerles medicamentos, pues ahí se le pasaba el tranquilizante y entonces la mujer pues daba menos lata, vamos a decirlo así. Esto no debe ser así. En fin, he sacado a colación el artículo de Stefano Fiz, anestesista de aquí del Hospital de Fuerteventura, porque acierta de pleno en las reflexiones que yo les quiero transmitir en el programa de hoy. ¿Qué podemos decir luego de los tipos de analgésicos? Pues bueno, la mayoría de nosotros, para bien o para mal, pero conocemos ya un montón. Los analgésicos los podíamos clasificar así, grosso modo, en primarios, secundarios y coadyuvantes, o sea, son aquellos que ayudan en determinados tipos de dolores. ¿Cuáles son primarios? Bueno, pues aquellos que alivian el dolor puro y duro y que normalmente además sirven prácticamente para todo tipo de dolores. Pues el más conocido es el paracetamol, luego está el ácido acetilsalicílico, luego están los antiinflamatorios llamados no esteroideos, está el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, en fin, hay muchos. Luego hay otros antiinflamatorios nuevos y luego están los derivados del opio, de la amapola, del papaver somnífero, los opiáceos, de los cuales tenemos la codeína, que se usa mucho combinado con paracetamol, y luego está la morfina, y en fin, luego hay una serie de derivados sintéticos de los opiáceos, son la pentazocina, el tramadol, etcétera. Todos estos son analgésicos primarios. Lógicamente, les he hablado un poco de más leve, el paracetamol, ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios y tal, hasta los más fuertes como son los opiáceos, más leves en efecto y en general, no siempre, luego hay características que diferencian unos de otros, pero también en posibles efectos secundarios, concretamente el tema de los opiáceos, de la morfina y todo este tema, son fármacos que hay que usar con mucha delicadeza y siempre bajo prescripción médica. Luego podemos hablar de lo que serían los analgésicos secundarios, o sea, no son analgésicos puros, no son analgésicos que nos lo tomamos y al rato, a la hora, 2 horas, se supone que se nos ha quitado el dolor, sino que se usan para determinados tipos de dolor. Entramos aquí concretamente en aquellos casos especiales de dolor, como les hablé del dolor neuropático o el dolor psicógeno. Hombre, lógicamente el dolor psicógeno debería ser tratado en primer lugar por especialistas, o sea, por un psiquiatra, tratar esa patología de base, por un psiquiatra o cualquier tipo de terapeuta, pero concretamente, si estamos hablando de pacientes psiquiátricos, pues lógicamente lo lógico es que vean a un especialista. Estos con fármacos secundarios, pues decirles que, por ejemplo, se usan algunos tipos de antidepresivos, no para la depresión que acompaña a muchos dolores crónicos, sino se usan para quitar el dolor. O sea, son pacientes que no tienen síntomas depresivos, que sí, que están jodidos, hablando claro, están ya quemados de llevar tantos meses padeciendo dolor, pero no están deprimidos, duermen bien, no están tristes, comen con apetito y tal. Oye, y le das determinados tipos de antidepresivos, concretamente los antidepresivos llamados tricíclicos, está demostrado que ayudan en algunos tipos de dolor. Luego, antiepilépticos, o sea, fármacos que se usan para la epilepsia, para los ataques. Estos se usan últimamente cada vez más para el dolor neuropático, concretamente, para estos dolores, estas lumbociáticas, estas lumbalgias, estos dolores terribles que ya afectan a los nervios, pues fármacos que en principio se desarrollaron, se estudiaron y salieron al mercado como antiepilépticos, se están usando con éxito en el tratamiento de determinados dolores.
Otro ejemplo de analgésico secundario, los relajantes musculares, que también se usan mucho, a mi juicio demasiado. Se usan con mucha frecuencia por muchos compañeros directamente el analgésico primario, paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo, ibuprofeno es el más usado, junto, pimba, directamente con el relajante muscular. Pues efectivamente ayuda, sobre todo si el dolor tiene un origen muscular. Si tenemos hoy una tortícolis que estamos mirando para Huelva porque es que no podemos enderezar el cuello, pues lógicamente ahí es impepinable, ahí hace falta un relajante muscular más pronto que tarde. Para muchos tipos de lumbago y en general dolores de espalda, suele ser de mucha utilidad en casos moderados o severos el aplicar un relajante muscular, pero no a todos los casos. ¿Por qué? Porque el relajante muscular es, oye, si es solo de noche para dormir durante un par de días no pasa nada, pero son fármacos que si los usas de día pues tienes que tener cuidado con ellos porque te dan medio somnolencia, y si eres por ejemplo taxista o manejas una grúa, pues oye, puedes tener un accidente si no has sido advertido previamente. Y por otro lado, fármacos que usados a la larga pues pueden producir dependencia, ¿no? Como los opiáceos, que son analgésicos primarios, en este caso los relajantes musculares, que son analgésicos secundarios, también hay que manejarlos con mucha prudencia. Y luego los llamados coadyuvantes o que ayudan en determinados tipos de dolores, pues bueno, son muy amplios. Por ejemplo, hay un tipo de vasoconstrictores que influyen en el diámetro y el flujo de sangre de determinados vasos sanguíneos que son muy útiles en las jaquecas o migrañas, que es otro dolor del que podíamos también hablar largo y tendido. Hay psicofármacos, no ya fármacos para pacientes psiquiátricos, sino tranquilizantes. Hay gente que ya el dolor ese, un dolor agudo, no un dolor crónico, un dolor de muelas de 3 o 4 días acaba con la paciencia y con el estado de ánimo del más fuerte. Entonces, yo ahí, por ejemplo, como médico estoy de acuerdo cuando esa persona que viene desencajada, que lleva 3 días sin dormir como Dios manda, ya no solo le mando un analgésico puro, primario, sino le mando un tranquilizante y digo, chacho, tómate esto por la noche, por lo menos para que descanse. Y ese descanso ese sueño es más que nunca reparador, porque esa persona no solo tenía el dolor, sino que estaba ya descuajaringada de no haber descansado durante varios días seguidos. Como les dije, son los 3 grupos en que dividiríamos los tipos de analgésicos. Luego los analgésicos pues se pueden administrar por muchas vías. La vía oral, o sea, por la boca, tragado, es la más frecuente. Pues luego está la vía rectal, los supositorios, algunos tipos de enemas o ayudas, que son más usados en niños. Está la vía transdérmica o tópica, que no solo, bueno, una pomada puede tener un efecto analgésico mayor del que suponemos en algunos tipos de dolores superficiales, pero hoy en día se usa con éxito los parches, una serie de parches donde el fármaco, este analgésico, se absorbe a través de la piel para dolores fuertes y sobre todo en pacientes crónicos. De hecho, se usan opiáceos derivados del opio sintéticos, como el fentanilo, se usan en parches a través de la piel. La vía nasal, que ahora se habla de que se va a sacar una insulina para diabéticos inhalatoria por vía nasal y tal, parece que también está en estudio algún tipo de analgésico, pero no están todavía en el mercado, no existen a nivel comercial. Y la vía que nosotros llamamos parenteral es cuando ya usamos la aguja. La vía parenteral es o bien intramuscular, en la nalga nuevamente, algunas vacunas, algunos medicamentos se ponen en el hombro o en el muslo, la vía subcutánea debajo de la piel o la vía intravenosa cuando pinchamos directamente en la vena. Lógicamente, esta vía parenteral es cuando necesitamos un alivio rápido, si no inmediato, del dolor y en casos de urgencia y también en casos de intolerancia por vía oral. O sea, esto ocurre en niños muchas veces cuando no toleran el medicamento, el jarabe que se les da, o una pastilla, pues en niños todavía más complicado, y la vomitan una y otra vez, pues no nos queda más remedio que pincharles en el culo, ¿no? Como digo, son las vías de administración en general de los analgésicos y un poco para terminar el programa quería hablarles de los consejos respecto a la toma de analgésicos que por otro lado son válidos para todo tipo de medicamentos. En fin, ya he tenido 1 o 2 programas sobre este asunto, pero nunca está de más repetirlo, porque en el fondo
como les digo, uno de los objetivos del programa es potenciar la educación para la salud. Hay que tener muy claro, y esto nos lo debe dejar claro el médico, y en su defecto el farmacéutico o la enfermera, el enfermero, también tienen cada vez, afortunadamente, cada vez más atribuciones en los consejos sobre la toma de medicamentos, sobre los distintos tratamientos, y dentro de poco creo que los enfermeros incluso sobre la prescripción, que podrán prescribir pues paracetamol precisamente, o ibuprofeno, medicamentos muy conocidos y cuyo uso está muy extendido, y por tanto ellos también, o sea, no solo el médico, sino hay una serie de profesionales de la salud que tienen responsabilidad en este sentido. Entonces debemos estar informados de cómo debemos tomar ese medicamento, con qué frecuencia, en qué cantidad, durante cuánto tiempo. Tenemos que saber si eso lo tenemos que tomar obligatoriamente cada 8 horas. Este es un fallo muy frecuente de muchos colegas y un fallo muy frecuente de no bien que el colega no lo diga, sino que no lo dice explicándolo con el énfasis que debe darlo para que el paciente lo entienda. Porque además, si lo escribimos en la receta y tú pones 1 cada 8 horas, tal, esto se me lo toma, tengo 8 horas, 7 días. Ah, coño, es un antibiótico, ya le puso 7 días. Pero el otro no se lo puso. Y el paciente que está tomando un analgésico junto con el antibiótico para que se le quite el dolor de muelas, a los 2 días ya no tiene dolor porque el antibiótico ya ha hecho efecto, ya hemos quitado el estímulo doloroso, hemos quitado la pus. Ahora tiene que acabar ese paciente el tratamiento antibiótico para hacer las cosas correctamente, pero ya no le hace falta más analgésico. Pero como no hay nadie que se lo dijo, pues el paciente sigue 7, 8 días chascándose los analgésicos y jugándose, en el mejor de los casos, una gastritis, sobre todo en el caso de los antiinflamatorios, sino una úlcera de estómago directamente. Con lo cual este tema es muy importante. Avisar de cuidadito con el consumo de alcohol con determinados analgésicos, con determinados fármacos. Los opiáceos no les digo nada, que ya te dejan medio colocado, si tomas alcohol además peor. Y los relajantes musculares, pues también mucho cuidado porque potencian su efecto. Y luego, todas las situaciones de precaución, lo que dije antes, si es un fármaco, si un analgésico te deja medio tumbado, pues oye, si eres profesional del coche o vas a conducir porque vas conduciendo a tu trabajo, oiga, cuidado, mejor que vaya con su marido, que vaya con un amigo, porque puede, y de hecho disminuye la capacidad de atención, con lo cual puede facilitar el que tengamos un accidente. Si manejas maquinaria peligrosa, eres gruista o manejas un dumper o un tractor y tal, pues lo mismo. Y en fin, saber los posibles efectos adversos o efectos secundarios que pueden tener para que estemos avisados. Ya les he dicho que uno de los más frecuentes es en el caso de los antiinflamatorios que están hiperextendidos su uso. El ibuprofeno se usa como churro. Bueno, había un dato por ahí, dejen que lo busque, donde dice que en España, en el año 2007, o sea, ya hace 3 años, los analgésicos publicitarios, o sea, en especialidades farmacéuticas publicitarias, estos son fármacos que se dan sin receta, ojo al dato, se dan sin receta en la farmacia, representaron el 14,5% de la cuota de mercado, pero no de la cuota de mercado de analgésicos, de la cuota de mercado de todos los medicamentos que se dispensaron en las oficinas de farmacia en el Estado español. Casi un 15% de los medicamentos eran analgésicos que se dan sin receta, con lo cual la gente, porque no quiere padecer dolor, y está en su derecho y me parece muy bien, pero se toma los analgésicos como churros, como caramelos, y más de uno que me estará escuchando estará mirando para la persona que tiene al lado diciéndole, tú ves, Fernandito, tú ves, Marujita, que te tomas las pastillas esas como churros y lo que te va a provocar, como les dije, es una gastritis como un zapato, sino una úlcera directamente. Tengamos mucho cuidadito, debemos racionalizar, debemos tomar los medicamentos con conocimiento de causa y para lo que ahí están. En este caso, para aliviar el dolor, no es de recibo que hoy en día ya, señores, acabando la primera década del siglo XXI, que todavía haya gente que diga que el dolor es sano, que el dolor es reparador y tal, que si la penitencia, que no sé qué. Eso lo dejamos para mentes más primarias. Yo creo que hoy en día la sociedad majorera, la sociedad canaria, española en general, ya es madura para entender que este tipo de cosas
forman más parte del esoterismo y de creencias poco serias, y de que hoy en día nadie tiene que padecer un dolor si está en buenas manos. Espero que el programa haya sido de su agrado y sin más, hasta la semana que viene. Que tengan todos una muy buena tarde.